Ahora vamos a ir a la parte de la programación. Vamos a borrar todo lo que esté en las funciones. Bueno, como ya sabemos, paso 1, crear variables para los componentes activos de nuestro proyecto. En este caso tenemos un LED y hoy vamos a ver cómo esta variable, la variable LED que está conectada en el número 3 en este caso, va a ser constante porque nunca vamos a cambiar este valor. Entonces vamos a poner una variable de tipo constante, ¿sí? Variable de tipo entero, constante. Entonces ponemos const int. Esta variable no la vamos a poder modificar, aunque en el código pongamos que le igualemos a un número diferente. La dejamos como constante. Siempre va a tener el número 3 en este caso. Muy bien. Ahora vamos a ir con la otra variable, que es el potenciómetro, otro componente activo. Entonces vamos a poner, este tampoco va a variar porque va a estar conectado en A0 siempre. Const int pot, le voy a poner al potenciómetro igual a 0, ¿sí? De A de análogo, análogo 0. Y ahí ponemos punto y coma. Si bien A no es un número entero, pero Arduino lo reconoce como entrada analógica 0. ¿Sí? Ahora va a ser necesario crear dos variables más. Una variable para guardar el valor de la posición del potenciómetro, ¿sí? Donde vamos a guardar la posición del potenciómetro. Y otra variable para la intensidad del LED, para guardar los datos de la intensidad del LED. Ya que no va a ser apagado o encendido, sino que va a variar la intensidad dependiendo de los datos que nosotros le enviemos a través de la salida digital. Vamos a crear una variable de tipo entero de val, que sería valor del potenciómetro, valpot, va a ser nula porque va a depender de la posición del potenciómetro, ¿sí? Ustedes acá el nombre, pónganle el nombre de referencia que ustedes quieran. Yo le pongo valpot porque es mi nomenclatura. Muy bien, ahora vamos a crear otra variable que va a ser para guardar la intensidad de este LED, ¿sí? Entonces vamos a poner intensidad, que va a ser otra variable nula porque va a depender de la posición del potenciómetro. Muy bien, vamos a configuración, segundo paso. En la configuración vamos a configurar los componentes de las entradas o salidas digitales. Entonces vamos a poner pin mode, entre paréntesis el componente LED, y el LED es una salida. Output. Las entradas analógicas no es necesario configurarlas porque ya como dice el nombre son entradas, ¿sí? Arduino las reconoce solamente como entradas, todo lo que ingrese serán datos de entrada, no hay salidas analógicas. Sí hay una salida que es la PWM que simula una salida analógica, pero si vieron en el paper nos explica que en realidad se entrega valores de 0 y 5 pero en determinado tiempo. Siguiente paso, cuando vamos al loop será necesario, como siempre les digo, tratar de estructurar este proyecto. En este caso, ¿quién es el que vamos a programar primero? Es el potenciómetro, ¿sí? Porque depende de la posición del potenciómetro la intensidad del LED. Entonces lo primero que vamos a programar es el componente predominante, que es el potenciómetro. ¿Y qué vamos a programar de este potenciómetro? Bueno, primero vamos a guardar el valor de su posición en la variable que creamos para tal fin. En este caso la variable es valpot. Entonces vamos a poner valpot va a ser igual a lo que leemos analog read analógicamente en este caso, ¿sí? Porque es una entrada analógica. ¿De qué? Entre paréntesis el componente potenciómetro. Estos datos, que son los datos de este potenciómetro, se van a guardar en esta variable. ¿Y qué datos se van a guardar en esta variable? Como vimos también,
las entradas analógicas son de Arduino, en este caso Arduino Genuino 1, es de 10 bits. 10 bits comprenden valores de 0 a 1023. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la posición del potenciómetro, es esos valores. Si está en mínimo va a ser 0, si está en máximo va a ser 1023. Y en el medio va a ser la equivalencia que corresponde. ¿Sí? Muy bien. Siguiente paso, vamos a guardar en la variable que creamos, que se llama intensidad, la conversión de estos datos, ya que en las salidas PWM tenemos una salida de una resolución de 8 bits, por lo cual son datos que serán de 0 a 255, ¿sí? 0 como apagado, 255 como encendido total, ¿sí? 0,0 voltios y 255,5 voltios. En el medio serán las equivalencias correspondientes. Para eso habíamos aprendido en el video anterior una función que se llama función map. Entonces vamos a guardar en la variable intensidad, vamos a guardar el mapeo map de la variable que vamos a guardar los datos que queremos comparar, que va a ser valpot, ¿sí? Entonces valpot, coma, acá ponemos el mínimo que comprende el potenciómetro, que era 0, y el máximo, que es 1023, y el mínimo que queremos convertir, que será 0, y el máximo a convertir, que son 255. Y esta función nos permite de una manera muy práctica hacer este tipo de conversión. Si lo querríamos hacer de manera matemática se puede hacer, pero bueno, llevaría muchas más líneas de código. Entonces ahora ya tenemos en nuestra variable intensidad guardado lo que va a ser el mapeo dependiendo de la posición del potenciómetro. Como último paso, lo que vamos a hacer es encender el LED en la intensidad que le estamos enviando. Entonces, para hacer eso, como estamos utilizando una salida PWM que simula una señal analógica, vamos a usar analog write para decirle que escriba analógicamente en este LED, ¿sí? Entonces vamos a decir analog write, escribimos analógicamente que el LED, coma, y acá el valor que queremos que escribirle al LED, pero como queremos que dependa de la variable intensidad, simplemente ponemos la variable intensidad. De esta manera, cuando iniciamos simulación, vamos a ver que en 0 está apagado, y a medida que vayamos avanzando en el potenciómetro se va a ir aumentando la intensidad en el LED. Vamos a aprender también algo muy práctico, que es la utilización del monitor serie. Para activar el monitor serie tenemos que en la configuración poner un código que es serial, de puerto serial, .begin, que es comenzar, y entre paréntesis la velocidad, vamos a poner una velocidad de 9600 audios. De esta manera inicializamos el puerto serie. Este puerto serie para futuros proyectos nos va a permitir enviar señales por Wi-Fi, Bluetooth, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer para visualizar, en este caso, la intensidad de este LED. Así que vamos acá en el loop, vamos a visualizar la intensidad de este LED. ¿Cómo hacemos? Vamos a imprimir en el monitor serie, para eso ponemos serial.print, que es imprimir, y entre paréntesis vamos a poner intensidad, y en este caso si inicializamos el código y abrimos el monitor serie, que es el botón que está acá abajo,
vamos a ver que me está marcando que está en 0000, pero lo está poniendo de manera horizontal. Así que para poder leer esto de una manera un poco más ordenada, vamos a cambiar un poquito el código y vamos a poner, en vez de serial.print, vamos a ponerle print ln, que ln significaría línea. Imprimimos en una línea, o sea que vamos a imprimir hacia abajo. Como la velocidad que se maneja Arduino es tan alta, vamos a ponerle un delay para poder visualizar mejor estos datos. Vamos a hacer un pequeño delay de 250 milisegundos. Esto, el tiempo lo pueden variar también. Y ahora cuando inicializamos simulación, van a ver que se imprime hacia abajo. Entonces vamos a ir moviendo el potenciómetro y los valores van a ir cambiando. ¿Sí? Imprimimos los valores de la conversión del potenciómetro, la entrada analógica. Si queremos visualizar la entrada analógica, directamente acá en vez de intensidad ponemos la variable que tenemos, que es valpot. Si iniciamos simulación, vamos a ver que cambia 552, ¿sí? En 0, y si vamos al máximo es 1023. Y acá se ve gráficamente a lo que nos referimos con la función map. Muy bien, esto es todo en esta clase, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Estás viendo Integrarte TV. Estás en Viedma.